Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Nuevamente hemos podido sentir la presencia del Señor en este lugar en una forma especial. Bendecimos el nombre del Eterno. Hoy más que nunca necesitamos nosotros buscar el rostro de Dios. Todo el mundo tiene su lucha. No hay una persona que pueda decir que no tiene alguna clase de lucha o alguna clase de situación. Bendecimos el nombre del Señor y estamos observando globalmente todas las circunstancias que se movilizan en cuanto a la política y en cuanto a las situaciones que el ser humano está enfrentando. Pero debemos nosotros de también confiar en la palabra de Dios y en lo que Dios tiene que decir al respecto a todo lo que se moviliza. Bendecimos el nombre del Señor. Y a veces es un poquitico difícil presentar cierta clase de palabras como la que yo voy a presentar en este día. Pero siempre debemos nosotros de esperar de parte de Dios algo. Bendecimos el nombre del Señor. Y Dios es espíritu, Dios es real. Bendecimos el nombre del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice el texto bíblico. Bendecimos el nombre del Señor. Y cuando Dios dice algo, nosotros debemos de confiar en Él, de que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Bendecimos el nombre del Señor. Dios no es como los hombres, que los hombres te pueden prometer algo y nunca cumplírtelo. Pero vamos a llevar el texto bíblico y vamos a buscar el libro de Jeremías. Bendecimos el nombre del Señor. Jeremías capítulo 15, capítulo 31. Y voy a dar lectura del 15 hasta el 26. Bendecimos el nombre del Señor. Jeremías 31 del 15 al 26. Y cita la palabra de Dios en esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Hermosa palabra. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Gloria al Señor. Y tal parece como que fue una visión por la cual Dios le estaba hablando a Jeremías. Le decimos el nombre del Señor. Me encanta mucho el libro de Jeremías. Jeremías le llaman el profeta llorón. Pero nosotros leemos una escritura que es una escritura impactante. Bendecimos el nombre del Señor. Es una lectura impactante. Leemos la palabra de Dios nosotros en el libro de Santiago 1, 17 al 18. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre, las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria al Señor. Toda buena dádiva y todo un perfecto procede de Dios, del Padre en las luces. En Él no hay sombra de variación. Dios se mantiene igual siempre. Dios nos ama hoy como nos amó ayer. Dios no cambia su amor por nuestras vidas. Y es por eso que nosotros debemos de amarle y buscar de Él en todo tiempo. Pero en esta lectura quisiera hablarte de ciertas cosas para que entienda el texto bíblico. Y cuando tengas un tiempo, léelo. Porque esta palabra es una palabra, la palabra de Dios es profética de por sí. Y cuando nosotros leemos los textos de esta magnitud, ¿no? Debemos nosotros de explicar un poco, ¿no? el contexto bajo el que el profeta profetizó esta palabra. Pero esta palabra, aunque fue dicha para el pueblo de Israel, también esta palabra habla a nuestras vidas. Porque la palabra de Dios tiene esta característica que ella es profética. Ella puede tener en parte su cumplimiento, pero también la palabra de Dios, como dice la Sagrada Escritura, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta palabra es viva. Y cuando tú lees esta palabra habla a ti y habla a nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, Raquel fue la mujer de Jacob, la cual él más amaba. Madre de José, murió en el parto cuando dio a luz a Benjamín. Efraín fue hijo de José. Cuando la Biblia habla de Efraín, se refiere a las 10 tribus del norte, y el reino del sur es representado por la tribu de Judá y Benjamín. O sea, sé que Dios está hablando aquí al pueblo de Israel. Las 10 tribus, cuando se dividió el pueblo de Israel, cuando se dividió en 10 tribus, obviamente las 10 tribus del norte, cuando la Biblia habla de Efraín, está hablando de las tribus del norte. Cuando habla de Judá y Benjamín, obviamente esas son las tribus del sur. Ahora, cuando el pueblo de Israel fue cautivo, bendecimos el nombre del Señor, Israel, Dios le había dicho que iban a ser llevados cautivos por 70 años. Ahora, ¿te parece como que Dios está presentándole esto a Jeremías? Y Jeremías está comparándolo al llanto de una madre que pierde a sus hijos y no hay forma de recibir consolación. Y hermano, cuando nosotros leemos esta escritura, nosotros observamos y podemos ver cuántas madres hoy en día no han perdido sus hijos. Especialmente en las guerras que ha habido en estos últimos tiempos en Ucrania, en la guerra en Gaza, con Israel y estos terroristas de Gaza y la situación que hay, los conflictos entre Palestina, Irán, Siria, con esta situación civil. O sea, en todos los lugares globalmente se está observando que hay como hay una situación como que podríamos decir apocalíptica, pero podríamos nosotros decir que el llanto más intenso es podríamos decir de un padre, pero de una madre, porque la madre es la que da luz. Y cuando una madre pierde a un hijo, eso es una situación como que no hay forma de consolar a esa madre. Por eso que el cuadro que Dios le presenta a Jeremías es este cuadro. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta es la palabra que él declara. Dice, él empieza y él dicta esta palabra. Escuchen. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Raquel, cuando fue sepultada en Ramá. Y Ramá se encontraba en esta área en el área de Belén, en donde los cautivos posiblemente estaban esperando cuando iban a ser llevados al exilio al norte, a la parte de Babilonia. Entonces, cuando Jacob entierra a Raquel, tal parece como si Jacob hubiese podido, en cierta forma, tener algo como previo
de que posiblemente, y nosotros sabemos que los muertos cuando son enterrados, ahí están ellos. El espíritu a Dios que lo dio. Pero parece como que Jacob pensaba como que Raquel iba a estar llorando. Y Raquel está representando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Que Raquel iba a estar llorando sin consolación porque sus hijos están muriendo, están pereciendo y van a ser llevados cautivos. ¿Se dan cuenta? Y es interesante porque este mismo texto bíblico, bendecimos el nombre del Señor, es el que en el libro de Mateo 2:18, Mateo declara esta palabra en el texto, dice: vos oís en Ramá grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Eso fue cuando Herodes estaba matando, obviamente, todos los niños de 2 años abajo, porque él estaba buscando matar al Mesías. Y Herodes mandó a matar a todos los niños y esta palabra fue declarada. Vos fue oída en Ramá gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Y tal parece como que esta palabra, cuando tú la lees, es como que es una palabra que le habla al ser humano. Le habla al ser humano porque nosotros estamos observando a través de los tiempos, a través de las edades, a través de los años. Nosotros hemos visto cuántas madres han perdido a sus hijos por situaciones, por tormentas, por estas tragedias, por terremotos, inundaciones. Y no hay un consuelo para una madre que pierda un hijo, excepto el consuelo que viene a través del tiempo por la presencia del Espíritu Santo mismo. Ahora, Israel, representada aquí por Raquel, está pasando por una situación que es como que Dios mismo lo está disciplinando a ellos. Dios los disciplina, pero que el corazón mismo de Dios tiene una dolencia, porque Dios mismo tiene que actuar en esta forma para disciplinar a sus hijos. El pueblo de Israel, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Dios tiene que disciplinarlo a ellos en esta forma, pero no es como que Dios está haciendo una fiesta y celebrando por el hecho de que sus hijos están siendo llevados cautivos, o el pueblo de Dios están siendo llevados cautivos a un pueblo idólatra, a una nación idólatra que no honra al Dios de Israel. Bendecimos el nombre del Señor. Pero Israel, debido a que se apartó de Dios tras la idolatría, sirviéndole a otros dioses, sacrificando a sus hijos a los Baales, Dios los llevó a ellos esta disciplina de 70 años al cautiverio. Pero miren esto, porque cuando Dios disciplina y Dios no azota, porque es así, el Padre a quien ama lo disciplina, y si Dios nos azota por cualquier motivo, cualquier razón, Dios puede usar a una enfermedad. Y no podemos decir esto que no. Pues Dios puede permitir que nosotros nos enfermemos. Dios puede permitir una circunstancia económica. Dios puede permitir, ¿qué no puede Dios permitir? Con tal de Dios en cierta forma disciplinarnos y que nosotros lleguemos a un entendimiento que nosotros somos de Él. Y Dios nos ama con un celo tremendo. Especialmente aquellos que han recibido la presencia del Espíritu Santo y han recibido el nuevo nacimiento. Dios es celoso para con su pueblo y para con sus hijos. Ahora, fíjense en esta palabra. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Así ha dicho Jehová. Este es el versículo 16. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Entonces, después de un texto como el que nosotros leímos anteriormente, vos fue oída en Ramá gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, no hay consolación para ella porque sus hijos perecieron. Pero ahora mira la palabra que Dios dice, el texto bíblico que cita Jeremías, dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Entonces, a veces nosotros, la bendición nuestra
puede venir de donde Dios lo quiera mandar. Porque Dios, cuando quiere bendecirte, Dios te va a bendecir. No podemos decir que Dios va a quebrantar la ley, su palabra, pero sí podemos saber que Dios puede hacer ciertas cosas en las cuales nosotros decíamos, bueno, no te toca a ti esto, pero Dios, cuando quiere hacer un milagro para bendecir a su pueblo, Dios también lo va a bendecir. Y ahí nosotros debemos, cuando leemos la Sagrada Escritura, por eso mencioné este texto, y declararte a ti para que entienda que esta palabra, claro, fue dictada para el pueblo de Israel, fue declarada por Jeremías para el pueblo de Israel. Israel iba a ser llevado cautivo por 70 años al cautiverio. Está en un área en donde fue sepultada Raquel, en esta área por ahí de Belén, en Ramá. Ellos van a ser llevados cautivos al norte, que del norte fue donde Jeremías vio que venía esa olla hirviendo, que la olla se había volteado, cuando él declaró, Dios le dice a él que es el ejército que viene del norte, que lo iba a llevar al pueblo de Israel cautivo. Ya Jeremías ya tenía toda la información de parte de Dios, pero Dios también le está dando a Jeremías, porque es el profeta de él, un profeta que está declarando una palabra genuina y verídica, y Dios tiene que también traerle a él cierta clase de paz y de consolación, para que él entienda que Dios todavía ama a su pueblo, pero que es necesario Dios traer esta disciplina para que el pueblo se acate a los mandatos y al mandamiento de Dios. Entonces, cuando Jeremías declara esta palabra, dice, oye, pero ¿por qué Dios declara esta palabra después de esto? Ellos están ahí, van a ser deportados, y Jeremías lo que empieza, Dios declara esta palabra. Raquel, ¿y Raquel representa a quién? Representa al pueblo de Israel, representa al pueblo en su totalidad, a las 10 tribus del norte y a las 2 tribus del sur. Raquel era la mujer que más amaba a Jacob. Raquel tuvo a luz a Benjamín, tuvo a luz a José. José fue llevado cautivo. José tuvo también el hijo de Efraín y a Manasés. Pero Efraín, oye, cuando Dios habla de Efraín, tú sientes, porque Efraín siempre, cuando tú lo ves en el texto bíblico, a las 10 tribus del norte, es como que eran mucho más rebeldes que las 2 tribus de Judá, que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín. Pero a todas las tribus, en su totalidad, Dios los ama como un solo pueblo. O sea, que Dios, cuando hay unidad en el pueblo de Dios, Dios se glorifica. Bendecimos el nombre del Señor. Y este es un texto que cuando yo lo leí, digo yo, wow, esta palabra está tremenda. Porque esta palabra habla a mi vida, cuando tú lees una palabra y la palabra te habla y te inquieta, hay algo que Dios quiere darle a alguien. Hay alguna persona que va a escuchar esta palabra, y aunque sea solamente una, pero que recibe la información y la palabra que Dios tiene para traerle a ella el consuelo de parte de Dios, entonces esta palabra hizo el trabajo que tenía que hacer. Porque la palabra de Dios no se pone vieja. A la palabra no hay que actualizarla. La palabra de Dios está de por sí actualizada, porque es una palabra eterna que habita fuera del tiempo. Ese es el grave error que hacen muchas de estas traducciones, y quieren poner el texto bíblico más fácil para que la gente lo entienda. No. Esta palabra ya nosotros la tenemos de una forma entendible. Y esta palabra es la palabra de Dios. Y está en el mismo nivel que Dios. Porque la palabra de Dios es eterna. Está en la dimensión que no se pone vieja. A ella no le pasan los años. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esta palabra, aunque Jeremías se la dictó al pueblo de Israel miles de años atrás, esta palabra habla cualquier situación de tu vida, al igual que habla a mi vida. Bendecimos el nombre del Señor. Y es una palabra que trae consolación en medio de una situación en donde tú estás inconsolable. No hay una forma de tú recibir consolación en la pérdida. Que Dios nos libre a todos aquellos que tenemos nuestros hijos de tal dolor. Porque esto es un dolor verdaderamente inconsolable para la persona que haya perdido una criatura, un hijo que tanto ama. Pero esto es cuando Dios lo pone en
en este contexto, es para que nosotros entendamos el dolor también que Él siente. Porque nosotros pensamos, ¿no?, que Dios es como, por cuanto Dios es poderoso, y Dios es omnipotente, y Dios es omnipresente y omnisciente, Dios no se hiere. Como que Dios no tiene ninguna clase de sentir, ni de sentimiento. No, cuando nosotros somos indiferentes, cuando nosotros somos rebeldes, desobedientes, y nosotros somos irreverentes para con Dios, y nosotros no valoramos su presencia, no le buscamos, no leemos la Sagrada Escritura y no buscamos su rostro para nosotros presentarnos delante del Rey, porque esta es la situación. Tenemos que presentarnos delante de Él, porque nosotros no somos hijos que podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que presentarnos a aquel que es nuestro Padre, aquel que puede decirte, no, no haga eso, puedes ir, dame la fortaleza, y Dios te puede sanar y Dios te puede bendecir. Y qué mejor forma que nosotros entender verdaderamente el propósito de Dios. Por eso que la Biblia es Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Si leemos en el Antiguo Testamento, claro que lo traemos en el contexto del Antiguo, pero nosotros sabemos que aunque fue en el Antiguo, también toca a nuestro corazón y toca y le sirve para el pueblo de Dios. Mira, Génesis 35, 17 al 19. Aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendré este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultado en el camino de Efrata, el cual es Belén. Y es interesante todo esto, porque para Dios, mira, en Dios no hay coincidencia. Especialmente cuando Dios está tratando con Israel, con la iglesia, y cuando Dios está tratando con su pueblo. Porque Belén significa casa de pan. Belén fue donde nació el Mesías. De Belén fue donde salió la tribu de David, de Isaí. Entonces, Raquel fue sepultada cerca de ¿dónde? De Belén. Entonces, ahora cuando tú lees el texto bíblico, no podemos entender esto. Yo le voy a dar lectura para completar. Pero fíjate que el Mesías es el único, Cristo es el único ser que puede traer consolación a una dolencia de esa magnitud. ¿A través de quién? A través de la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a consolar, te va a sanar tu interior y te va a hacer ver tu dolencia en una perspectiva diferente, en donde tú posiblemente a través de la experiencia de ese dolor tan profundo, tú puedas en un futuro consolar a otra persona que ha pasado por lo mismo que tú has pasado. Y ahora tú entenderás el por qué yo sufro en esta forma, por qué de esta enfermedad, por qué de esta circunstancia, por qué de tanta lucha, por qué de tantas pruebas. Entonces tú empiezas a mirar todo desde la perspectiva de Dios. Y cuando tú lo miras desde la perspectiva de Dios, la palabra de Dios nos da a nosotros entender que nosotros somos peregrinos extranjeros, que nosotros no estamos viviendo en esta tierra como que vamos a permanecer aquí para siempre. Hay un hogar eterno y un hogar que es mucho mejor que el hogar que nosotros a veces valoramos aquí en la tierra. Y nos aferramos demasiado a las cosas materiales e ignoramos nosotros la presencia más valiosa de nuestro Dios. Porque Él es mi porción y mi herencia, como dijo el salmista David. Él es mi porción, Él es mi herencia. Eso se quiere que nosotros podamos entender de que Dios es todo para nuestras vidas. Él es nuestro más preciado tesoro. Bendecimos el nombre del Señor. Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, que fue el texto que yo leí, llanto y lloro amargo, Raquel que lamentaba por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora mira lo que dice Oseas 4, el 15 al 19. Si fornicas tú, Israel,
a lo menos no peque Judá. Oye esto. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Esta es una palabra poderosa, y esto lo está declarando Oseas, con referente a quién, a la 10 tribus del norte, con referente a Israel. Pero cuando él declara esto, pues dice, al menos tú y Judá no peques. En otra palabra, que siempre en Israel, las tribus del norte, era casi siempre los más idólatras. Aún inclusive los reyes eran los que menos se aferraban a la dirección de parte de Dios. Y siempre en la iglesia van a haber personas más temerosas de Dios que otras. Todas estarán dentro del mismo templo, pero siempre en el mismo templo van a haber personas que buscan más de Dios que de otra. Ahora, ¿significa esto que Dios ama a uno más que al otro? No, Dios lo ama igual. Ese es el corazón de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pero es tremendo porque dice como una novilla indómita. O sea, es una persona que está como fuera de control. Que no importa lo que tú le digas, siempre va a seguir como rebelde haciendo lo que le da la gana. O nosotros podríamos ver un pueblo que por más que supuestamente tienen el conocimiento de Dios, son rebeldes y no se someten a ninguna clase de palabra. Entonces, si ahí está la palabra de Dios, y esto es lo que la palabra de Dios declara, debemos nosotros de entender que necesitamos de Él. Nosotros a veces nos movilizamos como que no necesitamos de Dios, pero nosotros no deberíamos de esperar a que llegue la tragedia para buscar de Él. O cuando estamos en una circunstancia que nosotros necesitamos un 911 o un milagro rápidamente. Debemos de buscarle a Él a diario. Buscar de Dios mientras Él pueda ser hallado. Porque Él es nuestro consuelo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y cuando Dios permite ciertas cosas, no es porque Él ha dejado de amarnos. Es porque, más bien, porque Él nos está llamando a cuenta. Dios te dice en este día, mira, ven, preséntate delante del Rey. Ven, preséntate de aquel que es tu hacedor, de aquel que puede bendecir, de aquel que para Él no hay nada imposible. Y Dios, mira, Dios no es pobre. Yo no predico el evangelio de la prosperidad, pero nosotros debemos declarar ciertas cosas en cuanto a la palabra de Dios. Dios cuando quiere bendecir a una persona, Dios la bendice. Y Dios te puede prosperar. No podemos declarar esto, que nosotros no. Nosotros queremos finanzas, queremos bendición de parte de Dios. Ahora, el énfasis no está en los panes y los peces, sino más bien en Él. Porque ¿de qué vale que yo gane el mundo y pierda mi alma? ¿De qué vale que yo tenga todos los tesoros del mundo y no tenga la presencia del Eterno? El ser más inconsolable o que se puede sentir como más miserable es una persona que puede haber antes palpado la presencia del Eterno y luego no la puede palpar por su rebeldía o por su rebelión o porque ha decidido apostatar de la fe e irse al mundo. Esto es un peligro porque el perder la presencia de Dios, eso para mí es terrible. Eso de por sí es un infierno. Bendecimos el nombre del Señor. Pero la palabra que te estoy dando es una palabra que te haga recapacitar en cuanto a la presencia de Dios y lo valiosa que es la presencia de Dios y cuánto Dios te ama y qué Dios no haría para bendecirte. Dios haría lo que Él tiene que hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Han llevado cautivo, pero ellos volverán a su propia tierra. Jeremías está recibiendo cierta clase de consolación, porque Jeremías como profeta es el que está sintiendo el corazón de Dios, todo lo que Dios está sintiendo, porque eso es algo importante. Cuando nosotros leemos las Escrituras y leemos el Antiguo Testamento, mayormente,
tanto en el Nuevo, pero que como en el Nuevo Testamento, ya como hoy en día muchos de los que se declaran profetas no están, vamos a ser el sincero, lo que hay un montón de charlatanes que dicen que son profetas y nada más te hablan que todo va a salir bien, y no se nota en estos supuestos profetas que hay un corazón aferrado al corazón de Dios, que sienten el dolor de Dios y que sienten lo que está pasando con el pueblo, porque el pueblo se ha apartado de Dios. Y lo que está haciendo aquí Jeremías, que él está sintiendo lo que siente el corazón de Dios, y por la gracia del Eterno, Dios lo ha puesto en una palabra aquí escrita. Esto es tremendo, porque nosotros estamos recibiendo una palabra que fue declarada miles de años atrás a través de un hombre que estaba entregado al propósito de Dios. Y nosotros hoy en día tenemos esta palabra que podemos leerla, y es como si Dios nos la estuviera diciendo a nosotros, como si nosotros fuésemos Jeremías. Nosotros no somos Jeremías, pero si tenemos el corazón de Dios y nos sentimos por el corazón de Dios, por lo que Dios quiere hacer y por lo que Dios nos hace, porque cuando Dios te disciplina, mira, cuando un padre disciplina a un hijo, eso no quiere decir que el padre no ama al hijo, eso quiere decir que el padre ama al hijo, y por cuanto lo ama, lo está disciplinando, para que el hijo no se olvide de quién es su padre o quién es su madre. Pero el amor nunca deja de ser, el amor siempre está ahí. Bendecimos el nombre de Dios. Entonces mira, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Entonces Efraín sabemos también que representa a Israel, como yo lo dije anteriormente. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. He oído a Efraín que se lamentaba. Entonces esto es lo que dice: me azotaste, fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. En otras palabras, mira, conviérteme. Entonces, pon tu mano en este asunto. Nosotros somos personas, nosotros somos perfectos. Tenemos debilidad igual que todo el mundo. Todo cristiano, no me diga a mí un cristiano por ahí que diga que no, yo no tengo ninguna clase de debilidad. Yo soy el fuerte de Israel. Y andan por ahí como que ellos no rompen no rompen nada, rompen un vaso, un plato, y a veces rompen la vajilla completa. Le servimos a Dios por gracia, por su gran amor, porque Él nos tuvo. Él dice, mira, como un novillo indómito, eso es incontrolable, no me someto a nada, pero conviérteme y seré convertido. Y le dice, en otras palabras, como que Dios intercede en el asunto en medio de su debilidad. Esto me acuerda de la palabra del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía un aguijón y le oró al Señor para que el Señor le quitase el aguijón. Un agente de Satanás que venía y la bofeteaba, y bueno, ya esa otra palabra. Pero el hombre tenía una situación y dice, y le oré a Dios para que Dios me lo quitase, y Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. O sea, ¿quién puede entender a Dios? Porque Dios es perfecto y Dios es santo. El mismo Jesucristo dijo, sé perfecto como yo sé, como Dios es perfecto. Pero ¿quién es perfecto? Nadie. Ahora sí sabemos que en este texto bíblico, cuando tú lo lees, aparte del gran dolor que está experimentando, esto es algo, mira, que por ejemplo cuando tú observas en las guerras, y debo hacer mención a esto, por ejemplo en la situación con Israel, cuando mataron a los niños, lo decapitaron y se llevaron a los rehenes, y empezó la guerra con Hamas, ahora se mete Israel en el Gaza, y hay una pérdida de vida, y los niños son los que más están sufriendo, porque los niños no tienen que ver de ninguno, los niños que sufren en Gaza, igual que los niños que sufren en Israel. Ellos no tienen culpa de nada de lo que están haciendo unos adultos irresponsables que no tienen perdón y que no pueden lidiar con sus diferencias y traer cierta clase de unidad para que todo el mundo por lo menos prospere o lleve hacia adelante su vida. Pero mira, y es interesante, ¿no? Pues mira lo que dice. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Cuando una persona ora de corazón, aparte de lo que él está experimentando, o aparte de lo que ella esté experimentando, Dios escucha. La situación nuestra es que a veces nos cansamos,
o no entra la duda, empezamos a dudar de Él, no somos lo suficientemente pacientes para esperar en Él. Porque cuando nosotros esperamos en Dios, no es pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo. Aún tú envejezcas esperando en Dios, no va a ser pérdida de tiempo, porque en el momento que tú mueras y llegue al cielo, ahí Dios te va a hacer entender por qué tú esperaste. Y Dios dice, bueno, yo quería asegurarme que tú esperaras en mí y que tú estuvieses a salvo y estuvieses conmigo, disfrutando de este deleite que tenemos nosotros aquí en este cielo. Pero el problema radica en que la humanidad, muchos no les ponen valor a las cosas eternas y a las cosas espirituales. Pero cuando tú empiezas a apreciar lo que es el mundo espiritual y sabes cuán real es, tú te das cuenta que mira que a veces tú no andas buscando lío. Podríamos decirlo, a veces nosotros estamos tranquilos, no nos estamos metiendo con el enemigo para que el enemigo no se meta con nosotros, pero él es el que viene y se mete contigo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Hay que ir a la fuente de ayuda. ¿Quién es la fuente de ayuda sobrenatural y poderosa que puede contrarrestar todo lo que el diablo tira a nuestro medio? Nada más y nada menos que el único que lo venció a él en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz, el que murió y resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. El único que puede traer consolación a un dolor de esta magnitud, en la cual yo he venido expresándole para que entendamos nosotros. Ahora fíjate, porque después que me aparté, este es como un hijo que ha conocido a Dios, una persona que ha estado en la presencia de Dios, una persona que ha estado en la iglesia también, y nosotros sabemos que bueno, está bien, esta palabra es para Israel. Ya lo estoy explicando. Esta palabra es para las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur. Este es para el pueblo de Israel en su totalidad. Pero esta palabra también es para ti y es para mí. Es para aquellos que nos hemos apartado en cierto momento y hemos ignorado la presencia del Eterno, o la hemos tratado con indiferencia, como que esa presencia es cualquier cosa. No, eso es un grave error. La presencia de Dios no es cualquier cosa, es valiosa. Bendecimos el nombre de Dios. Mira, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. La afrenta de mi juventud. ¿Qué joven quiere hacer caso de Dios? Hay muchos jóvenes que buscan de Dios, pero hay otros que no. Entonces me herí mi muslo, en otras palabras, una señal de que mira, estoy arrepentido. Pero ya gracias a Dios, tú no tienes que darte tres golpes en el pecho ni caminar de rodillas para tú arrepentirte. Debes entregar tu corazón a Dios, pero en una forma honesta, en un arrepentimiento sincero que tú quieres buscar de Dios. Y busca de Dios, y Dios te va a dar de su presencia. Y sigue buscando de Él, porque no es que yo busqué de Él una vez y ya fui convertido. No, eso no sigue así, eso no trabaja así. Hay que buscarle de Dios todos los días. Porque todos los días con nuestro pensamiento nosotros ofendemos la presencia del Eterno. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar de Él todos los días. Aun cuando nosotros estamos andando en la mejor obediencia que nosotros pensamos que estamos andando, todavía debemos de buscar de Él con esmero. Buscarlo en una forma como que tu vida dependiese de eso. Dependo de ti, Señor. Mi bendición proviene de ti, no proviene del hombre. Los bienes del hombre, la bendición del hombre proviene no de sus bienes, sino de toda bendición y de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Oseas 11, 8 al 9. ¿Cómo podré abandonarte? Esto es lo que Dios dice. Oh Efraín, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O sea, Dios le está hablando a ellos, a Efraín, que Él es su Dios. Y que Dios no lo va a destruir con su ira, y Dios se conmueve. Entonces hay un lenguaje bíblico que muy pocas veces nosotros lo escuchamos de predicadores.
Porque nosotros a veces somos demasiado egoístas y pensamos solamente en nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestra enfermedad. Pero ¿qué tal del dolor de Dios? De cómo Dios se conmueve. Porque Jesús mismo frente a la tumba de Lázaro lloró y se conmovió en espíritu. Vemos que Dios en la persona de Cristo se conmovía en cualquier momento, se conmovía y sentía eso de parte de Dios, se conmovía. Como también Dios se maravillaba de ver personas incrédulas que no podían creer que Él era el mismo Dios encarnado, no lo podían ver. Dios vino, el Mesías vino, se le puso al frente. Yo soy aquel que le va a traer consolación a Efraín, que le va a traer consolación a Benjamín, a Judá. Yo soy el Dios en medio de ti, oh Israel. Pero ellos esperaban como que el Mesías vendría como David y vendría a destruir y a matar y con un ímpetu claro que era Dios en él peleando esas guerras físicas, ¿no? Pero ahora cuando aparece el Mesías y el Mesías está clavado en una cruz derramando su sangre con una corona de espinas porque se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas. Israel dice, no, ese no puede ser nuestro rey, ese no puede ser nuestro Mesías. ¿Cuán equivocados estaban? Porque en Belén es donde él nace. Entonces, es como que tienen las escrituras, pero le permanece a ellos el velo. O sea, pues tienen en Isaías 53 y hay muchos que han recibido al Señor. Vamos a entenderlo esto. Que el judío cuando se convierte, no es como cuando se convirtió uno de nosotros, que nuestros familiares nos aplaudieron porque nosotros nos metíamos droga, éramos, ya tú sabes, súper malos. Y nos convertimos y nos aplaudieron. Pero el pueblo de Israel, ¿cómo se convierte? Como se convierte en un judío, lo desheredan, lo sacan no queremos saber de ti, ya tú estás con aquel. Y en la forma que ellos hablan en sus escritos, no estamos hablando de los escritos de la Sagrada Escritura, pero en sus escritos tradicionales. Cuando ellos hablan del Mesías, no es la forma que nosotros hablamos, es una forma despectiva, es una forma como si él no fuera quien él es. Y hablan en una forma pero bien fea, que profanan su nombre y lo declaran posiblemente dentro de su propia sinagoga, porque ellos quieren asegurarse que ellos tienen la verdadera palabra. Escudriñar las escrituras, dijo el Señor, porque en ellos os parecéis que tener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor. Voy concluyendo por aquí. Entonces miren lo que dice el Señor. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Pero como Dios tiene entrañas y Dios es espíritu. Está hablando obviamente del sentir del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que nosotros no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios gime delante de Dios. Cuando nosotros tenemos una necesidad intensa, un dolor inconsolable, solamente el Espíritu Santo de Dios, quien es el mismo Dios, puede traerte consuelo y traer a tu corazón sanidad. Y Él se conmueve y dentro de ti, no sé cómo lo hace, pero Él trae cierta clase, te trae paz, te trae seguridad. Y cuando nosotros gemimos y lloramos delante de Dios y sentimos paz, entonces podemos estar seguros de que nuestra petición está en el lugar correcto, en el corazón de la persona que puede hacer de lo imposible hacer algo posible para nuestras vidas. Esta palabra a mí me impactó esta palabra. Mira lo que dice aquí, en el 21. Establécete señales, ponte manos alto, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a tus ciudades, a estas tus ciudades. Dios está hablando al pueblo de Israel que ellos van a regresar nuevamente, van a volver a la tierra y establécete señales como, ten esta certeza y esta seguridad de que tus hijos van a volver. Hay muchas madres, por ejemplo, que tienen hijos que son como apóstatas, otros hijos que son rebeldes, que no son temerosos de Dios, que andan en la mala vida. Pero si son madres temerosas de Dios, que han estado orando por este hijo, orando por esta situación,
Dios te da a ti una palabra hoy en día. Y es que ten confianza, establece señales, estás segura, estás acierta de que lo que tú me pides puede ser, puede pasar. En otras palabras, que Dios te va a dar la contestación a tu petición. Es tremenda la palabra de Dios cuando uno la lee y uno puede entender que la palabra de Dios no se pone vieja. No como nosotros, que nosotros envejecemos, que nosotros a veces nuestra perspectiva en cuanto a la vida puede cambiar. Pero esta palabra sigue así, sigue en vigencia desde el primer día que Dios declaró esta palabra sigue igual para nosotros. Y así como le habló al pueblo de Israel en su situación, te habla tu vida. Si tú la aceptas, por eso es tan importante que nosotros recibamos a Cristo. Recibamos la persona del Espíritu Santo y le digamos al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entrar en cierta clase de arrepentimiento de que tú vas a cambiar tu vida. Posiblemente no la cambie de la noche a la mañana, pero que haya en ti una disposición, un compromiso. Señor, estoy contigo, una decisión. Tú ves, esta es la palabra para mí, esta es la palabra que más bien declara todo esto. Es poner una decisión de buscar de Él. En otras palabras, que tú no solamente lo vas a buscar de Él cuando las cosas están bien. Tú lo vas a buscar a Él en cualquier situación por la cual tú estés pasando. Tú has tomado una decisión de ser de Cristo y entregarle tu corazón a Él para que Él perdone tus pecados y te lleve y te reconcilie para con Él. Como y decir con lo que dijo Efraín aquí, conviérteme y seré convertido. En otras palabras, haz lo que yo no puedo hacer, porque francamente, pero por lo menos Dios tiene que ver un intento sincero de una búsqueda sincera de un ser que no se cansa de buscar de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Estoy tratando, mira, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Oye, una palabra fuerte. Y está hablando de quién? De Israel. Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. En otra palabra, mira, porque tú lees esta palabra y dices, bueno, la mujer rodeará al varón. Es que Israel va a estar tan seguro en las manos de Dios que podríamos así decirlo que la mujer dentro de la Biblia sí es considerado como el sexo débil, que la mujer podría defender al varón y todos vivamos confiadamente como si el ejército fuese de Israel, estuviesen peleando las mujeres de los hombres. Que hoy en día, tanto la mujer como el hombre en Israel pelean. Cada uno tiene su rifle. A la edad de 14 años ya le ponen un rifle para que vayan a pelear. Para que aprendan a defender a la nación. Gloria al Señor. Y nosotros a los 14 años llamándole a los hijos de que niños y todas esas cosas, y lo queremos amamantar y está con una cosita y un cariñito. Por eso que muchos de ellos se vienen y se pasan para el otro lado. Bendecimos el nombre del Señor. En Israel te le ponen un rifle y le enseñan a ser usted un hombre, usted está hecho y derecho, y lo llevan a ellos a que aprendan a defender a la nación. Cada cultura es diferente. La cultura nuestra está media rara, porque yo estaba viendo la otra vez un video, y en el video alguien puso, los niños en la China están jugando con robots, y los niños en los Estados Unidos están ellos debatiendo su identidad, que yo no quiero ser hombre, que quiero ser mujer. Bueno, pero como ese no es el tema, vamos a ir con esta palabra para no perder lo que Dios me está revelando. Mira, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Dios le llama a Israel monte santo. No porque ellos son santos, porque que Dios lo denominó a ellos. Este es mi monte santo. Dios lo escogió a ellos para él revelársele a ellos. Ahora, por cuanto ellos rechazaron al Mesías, obviamente la iglesia entra en vigencia. La iglesia es llamada el monte santo. El monte que está clamando para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Y la iglesia debe de clamar así como clamó nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en el huerto, el Señor Jesucristo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que la iglesia debe de hacer. Y clamamos, pero
Tenemos que estar dispuestos a aceptar la respuesta de parte de Dios para que se cumpla su voluntad. Habitará allí Judá también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada, saciaré a toda alma entristecida. Entonces dice Jeremías, en esto me desperté y me vi, y mi sueño me fue agradable. Un sueño agradable, o sea, si tú recibes una palabra, algo inconsolable de la situación que está pasando el pueblo de Israel, pero cuando Dios empieza a declarar toda esta palabra concerniente a su pueblo, entonces luego él despierta y tiene consolación. Termino con este texto. Isaías 54, de 4 al 8. No temas porque no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrá más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su hombre, tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Una palabra tremenda, hermano. Cuando usted lee esta palabra, hay consolación de parte de Dios y hay una seguridad de que nosotros cuando honramos y oramos al Dios de Israel, estamos orándole al Dios verdadero. Cuando nosotros oramos y recibimos al Mesías, al Cristo de la gloria, estamos orando al Dios de Israel. El Dios que se hizo carne, que allí apareció en la misma tierra de Israel y se le presentó a ellos como el Dios encarnado. Muchos creyeron en él, otros no. Pero Dios siempre ha tenido compasión de su pueblo, como también Dios tiene también compasión de ti y de nosotros, de nuestras vidas. Dios no se alegra de las guerras. Dios no está celebrando cuando Israel manda un cartucho allá a Gaza y ese cartucho cae en un lado. Dios no se alegra tampoco cuando Irán le manda un cartucho a Israel y Israel está allí también sufriendo. Entonces nosotros sabemos que hay una situación a veces como que parece interminable, inconsolable, pero mientras nosotros sigamos orándole a Dios y creyendo en Él y en su palabra, nosotros sabremos que el Mesías está a la puerta. Y es por eso que nosotros seguimos domingo tras domingo presentándote una palabra para motivarte a ti, inquietarte a buscar a Dios, inquietarte a leer la Biblia y entregarle tu vida a Él. Amén, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos y gracias te damos, Señor, por habernos permitido presentar esta palabra desde este lugar y aquellos que escuchen este mensaje y reciban la bendición de parte de Dios. Dios te bendiga en este día. Amén, gloria al Señor.